Bienvenidos. Este es el primer webinar de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología del Centro Colaborador, es un centro colaborador de la OMS. Soy la doctora Cristina Martínez, investigadora de la Unidad de Control del Tabaco. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran actualidad en la comunidad científica y clínica relacionado con la actual pandemia. En concreto, vamos a revisar cómo el consumo de nicotina y tabaco afectan a la incidencia y el pronóstico de la COVID-19. Para ello tenemos 4 expertos que nos resumirán el conocimiento disponible sobre el papel de la nicotina en la infección de la COVID-19, el riesgo de infección y pronóstico de la SARS-CoV-2 y de la COVID-19 en fumadores y finalmente podremos responder en cómo atender a los fumadores en tiempos de la COVID-19. La sesión está moderada por el doctor Antoni Baena, profesor de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, y yo misma. Le informamos que cada uno de los ponentes tendrá alrededor de 7 a 8 minutos de presentación y que cada presentación tendrá después un turno de preguntas que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat. También se ha previsto entre 15 a 20 minutos finales para realizar un debate y contestar a las preguntas que vayan surgiendo a lo largo del webinar. Así que les animamos a hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través del chat que encontrarán en la página YouTube que están visionando. Les recordamos que esta sesión se está grabando y tendrán disponible la propia sesión en la plataforma YouTube del Instituto Catalán de Oncología. Pues sin más demora, presentamos al doctor Joan Soriano, nuestro primer ponente. Él es médico, epidemiólogo, experto en tabaquismo y trabaja en el Hospital de la Princesa de Madrid. Además, es profesor de la Universidad de las Islas Baleares. Adelante, Joan. Te voy a compartir pantalla para que puedas realizar tu intervención. Muchas gracias, Cris. Buenas tardes. Quiero decir que estoy muy contento de participar en este webinar, sobre todo en dos temas tan importantes, uno de siempre, como es la lucha contra el tabaco, y otro tan actual como es la enfermedad COVID-19. Es un placer participar y, como digo, estoy abrumado por la cantidad de gente que se ha unido, el poder de convocatoria del CIBERES y del Instituto Catalán de Oncología. Antes de empezar, sobre todo como hay mucha gente que serán tanto profesionales sanitarios, pero habrán también familiares de pacientes o incluso gente de la calle, es muy importante hablar de los potenciales conflictos de interés. Estas son las empresas en las cuales he recibido fondos vía mi hospital, pero es muy importante declarar que no he recibido directa o indirectamente ninguna financiación de las fabricantes de tabaco o de sus afiliados. Respecto al tema de los mecanismos de la COVID-19 y el tabaco, me gustaría ir a uno de mis libros de referencia. El autor es Alan Brandt, que es un historiador de la medicina. El libro se llama El siglo del cigarrillo. Se refiere a que el siglo XX fue el siglo del cigarrillo. Y en una de sus páginas nos habla de la estrategia de la duda. Es un mecanismo didáctico que ya utilizaba hace casi 3000 años, pero la industria del tabaco ha utilizado el sembrar la duda respecto a todo lo relacionado con sus productos como una estrategia para eliminar aspectos científicos dentro del debate. Por ejemplo, si durante las últimas semanas abrimos cualquier diario, la mayoría de gente se confunde con titulares como este, por ejemplo, del Economista el 2 de abril. BAT, el fabricante de Camel, busca una vacuna contra el coronavirus a partir de la hoja del tabaco. Dices, pues qué bien, el lado oscuro está ayudando cuando hay una pandemia. Incluso en uno de los titulares nos dicen, Philip Morris, que es el que produce, por ejemplo, Marlboro, también está investigando no solo una vacuna, sino hasta un tratamiento. O, por ejemplo, en otros medios, como en La Vanguardia, la semana pasada, nos decían un estudio en Francia muestra que la nicotina podría proteger de la COVID-19 y procede de médicos del mayor hospital de París. Obviamente, la clave siempre es no creerse ni todo lo que está en Internet,
ni todo lo que diarios en prensa escrita o online se o puede leer. Sobre todo porque hemos de seguir esta máxima. Investígame despacio, que tengo prisa. Como ejemplo, les pediría que hicieran conmigo este ejercicio online, sobre todo porque muchas de estas noticias son interesadas. Por ejemplo, esas son dos noticias que aparecieron el 16 de marzo. Una podría considerarse una broma. Por ejemplo, el actor Robert Downey Jr. nos dice, cuando tú piensas que has pillado el coronavirus y el médico te dice, solo tienes cáncer. Bueno, este se podría considerar una broma. Pero esto, publicado en Reason, Mentes Libres y Mercados Libres, es un titular que también nos puede hacer pensar. El cambio del CDC desde poner el énfasis en la epidemia del vapeo a la epidemia del COVID-19 es una diferencia crucial entre una epidemia real y una epidemia metafórica. ¿Cuál es una medicina y una noticia interesada? Ciertamente, la que están poniendo aquí, a la derecha, esta es una noticia interesada, intentando sembrar dudas de que un organismo como el Centro de Control de Enfermedades ha pasado de utilizar recursos para hablar del vapeo a hablar de otra epidemia como es la de la COVID-19. Pues en ciencia tenemos varios recursos. Uno son repositorios, lo que son artículos publicados durante los últimos meses en revistas con factor de impacto y revisión por pares. Y la verdad es que el nivel de ciencia que se ha producido es abrumador. Por ejemplo, solo si se busca sobre COVID-19 en los últimos 3 meses, 114 días, hay más de 7.000 artículos, que si hacen la media, se tendrían que leer al menos 2 artículos por hora durante los últimos 3 meses sin dormir. A mí me han pedido que les hable de COVID-19 y mecanismos del tabaco. Por fortuna, no hay tantos artículos, de hecho, 23 y 7. Respecto al mecanismo, la clave es este receptor, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el segundo receptor ACE2 por las siglas en inglés. Y esto procede de un hallazgo clínico, en la cual se observaba que tantos los médicos chinos como los médicos en Madrid y en otros sitios del mundo observábamos que los pacientes con COVID-19 que teníamos que ingresar en la UCI eran aquellos, sobre todo cardiópatas o con enfermedades respiratorias y otras que requerían inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, como el captopril, enalapril y otros. Pues bien, pueden observar en este artículo que está en prensa, en una revista, la Revista Americana de Respiratorio, que nos dicen que el humo del tabaco incrementa la expresión del gen del segundo receptor de la enzima conversidora de angiotensina por el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2. Aquí pueden observar en esta figura de transcriptómica cómo las células CLAP, que son las antiguas células clara, están no tan representadas en los individuos fumadores, cada puntito representa un fumador en naranja, mientras que están más representadas en los individuos no fumadores, los individuos en color verde. Sin embargo, lo que sí observamos es que la expresión de este receptor, que es el anclaje que utiliza el virus para penetrar en el epitelio, está más incrementada en los individuos fumadores. Esto se puede observar gráficamente en fotografías del epitelio respiratorio. Aquí se representa un epitelio de un enfermo con EPOC y fumador. En estos dos cuadros se observa el epitelio de un individuo fumador con función respiratoria normal y los dos últimos en esta figura son de un individuo control no fumador. Apreciarse unas coloraciones marrones que se observan en el epitelio pulmonar o incluso en los cilios de estas células epiteliales,
se corresponden a un marcador del receptor ACE2. También se observa no solo en el epitelio, sino si se realiza una broncoscopia, marcado con células rojas, son los neumocitos tipo 2, o con unas flechas negras que se corresponden a los macrófagos. Esta coloración marrón de estos receptores también se observa en un individuo fumador sin EPOC, pero como pueden observar, sin tanta relevancia de color marrón, no se expresa tanto este receptor, mientras que en un individuo no fumador y sin EPOC, este receptor AC2 no está expresado. Conclusión, parece ser que a nivel básico, la expresión de este receptor, que está magnificado por la nicotina del tabaco, es el que produce el anclaje del virus, del coronavirus, en el epitelio pulmonar. Es clave observar que lo que se observa a nivel de la célula, luego se observa a nivel de los pacientes y sobre todo se observa también a nivel de la población general. Y, de hecho, este es un avance que ocurrió ayer, fue aceptado ayer por los compañeros de farmacoepidemiología de BIFAP, que no solo ya tenemos evidencia básica, sino que tenemos evidencia farmacoepidemiológica en la población española de que realmente hay una relación en la gravedad de la admisión hospitalaria por el COVID-19 y el coronavirus en relación con los pacientes que requieren el uso de estos inhibidores del IECA. Y que es una cosa que hemos de tener mucho cuidado, sobre todo cuando viene por urgencias un paciente que es un usuario de estos fármacos porque está sobreexpresado, sobre todo si fuman, y son individuos que son fumadores actuales, es donde se ancla el virus en estos pacientes. Es también muy importante discutir aspectos como este, publicado por colegas del Hospital Clínic y otros estimados epidemiólogos, en los cuales nos decían que había una paradoja, y en los primeros pacientes que se observaban en China, ellos detectaron que había menos EPOC y menos asma en los pacientes que se reportaban desde China. Quizás hemos de discutir posteriormente, quizás en las preguntas, lo que se denomina la falacia ecológica. Y sin más me gustaría resaltar un artículo, y este es el que lo engloba todo. Aquí tenemos no solo el tabaco, no solo el COVID-19, sino que incluso tenemos el vapeo con los cigarrillos electrónicos, y les animo a revisar esta publicación. Así pues, déjenme ir a las conclusiones y les he de decir que respecto a mecanismos de COVID-19 y tabaquismo, el único que tenemos a día de hoy es el receptor de la enzima de conversión de angiotensina 2, el ECA2, que sabemos que es clave en la respuesta inmune y en la cascada de citocinas que se observa en estos pacientes, que está con una regulación activada por la nicotina en los fumadores, y que ya sabemos que existe un anclaje del coronavirus, del virus SARS-CoV-2019, que es la causa de la COVID-19. Para ello tenemos una evidencia translacional, primero a nivel básico, luego a nivel clínico y ya tenemos evidencia a nivel poblacional. También les he de decir que hemos de tener siempre cuidado, hemos de estar siempre alerta, porque la mayoría de informaciones que se ven, sobre todo en la prensa, tanto la escrita como la online, que relacionan el COVID-19 con el tabaco o con el humo del tabaco, son interesadas y han de tener siempre una visión crítica. Y aquí acabaré. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soriano. Pasamos al turno de preguntas. En principio hay dos preguntas que suelen ser las principales, las que crean más interés. Una de ellas es si realmente la nicotina es buena para prevenir el COVID. Y la segunda es, pues claro, al hablar sobre la falacia ecológica, y es de sobra conocido que en los primeros casos se decía que había un número de fumadores que era bajo, pues que se explique un poquito a qué puede ser debido esta realidad. Gracias. Muchas gracias, Tony. Dos preguntas muy importantes. La primera, ¿el tabaco es malo?
la nicotina es mala y sobre todo la nicotina es mala en los pacientes que están expuestos al coronavirus, al SARS-CoV 2019 y la enfermedad. Son estudios e informaciones interesadas. No se puede ni pensar que fumando se reduce la gravedad o se protege de la infección. Fumar es malo, fumar con COVID-19 es aún peor y en los estudios que se han publicado, al menos el riesgo de gravedad de COVID-19 o de ingresar en UCI es el doble en los fumadores que en los no fumadores. Y respecto a la segunda pregunta, respecto a la falacia ecológica, se observó en las primeras publicaciones que vinieron de enfermos COVID-19 de China que tenían menos EPOC y menos asma que lo que se esperaría según los estudios que disponemos y que además había menos fumadores. Esto es una falacia ecológica porque a veces lo que se observa en la población, y sabemos que la EPOC es una enfermedad infradiagnosticada y también el asma es una enfermedad infradiagnosticada, se observaba que además algunos de ellos no reportaban el tabaquismo que tenían. Por lo tanto, de nuevo, es una de las enseñanzas que tenemos, que siempre hemos de ser críticos cuando observamos algún potencial beneficio del tabaco en una enfermedad. Muchas gracias. A continuación, pasamos la palabra al siguiente ponente, es el doctor Esteban Fernández, que nos hará su presentación sobre riesgo de infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 en fumadores. El doctor Fernández es director de la Unidad de Control del Tabaco del Institut Català d'Oncologia, centro colaborador de la OMS para el control del tabaco. Además, es profesor titular de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y coordinador pues, de la Red Catalana de Hospitales Sin Humo. Sin más, pues os dejo con el doctor Fernández. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí atendiendo al webinario. Somos ya creo que más de 400 personas conectadas en estos momentos. Gracias por la presentación, doctor Baena. Y bueno, yo estaba empezando riéndome un poco porque el doctor Soriano me ha hecho un poco de spoiler. Pero bueno, luego me he reído un poquito más. Aquí están mis conflictos de intereses. Lo que quiero decir es que no tengo ningún tipo de relación con la industria farmacéutica, ni con la industria tabaquera, ni con la industria tabáquico-electrónico-cigarrera. ¿De acuerdo? Si alguien quiere ver los conflictos de intereses con más detalle, pues podría entrar en este enlace que es público y que es fácil de encontrar. Bien, yo voy a dividir estos 10 minutos escasos de presentación en tabaco e infección por el nuevo coronavirus y luego hablaremos de tabaco y la gravedad de la enfermedad, de la COVID-19, que es el último punto que se ha abordado a partir de una de las preguntas. Para empezar, bueno, todos creo que vamos a un vértigo, a una velocidad de vértigo. Los primeros artículos, como pueden ver en esta diapositiva, pues son de mediados de febrero, de hace escasamente 2 meses, y en ellos, incluso los autores, sin darse mucha cuenta, ponían ya resultados que luego ni comentaban sobre una baja prevalencia de fumadores en los pacientes que estaban atendiendo. Se trata de series clínicas, estudios, series de casos de los pacientes atendidos en plena epidemia en China en esos momentos y que dieron lugar a muchos artículos rápidamente a una velocidad, lo que decíamos, de vértigo en revistas con revisión por pares y de calidad contrastada, como pueden ver en la diapositiva, a también otro fenómeno que no se producía tanto en ciencias biomédicas, pero que ahora ha tomado auge, que es el de prepublicar el último manuscrito antes de enviarlo a una revista en un repositorio público, como es MedRxiv u otros. Pues bueno, a partir de todos estos estudios, parecía bastante claro que la prevalencia de consumo de tabaco entre los pacientes con nuevo coronavirus, con COVID-19, era baja, entre el 2% y el 10, el 12% en el mejor de los casos. De todas formas, estos son observaciones clínicas y tienen una serie de limitaciones. Estas observaciones llevaron a trabajar esta hipótesis de que el tabaco podía ser protector
para contraer la infección por el nuevo coronavirus. Pero realmente son diseños transversales en los que solo se estudian pacientes con COVID, con lo cual no podemos contrastar si esa frecuencia de consumo de tabaco es mayor que la que se observaría en un grupo parecido de pacientes sin la enfermedad o en una cohorte de personas sanas que desarrollan al transcurrir el tiempo la enfermedad, y son de procedencia hospitalaria, con todos los sesgos de selección que eso conviene. Porque los pacientes que ingresan en un hospital normalmente tienen también otras patologías o tienen unas características respecto a sus estilos de vida diferentes. Y además hay importantes sesgos de información. Por ejemplo, uno de los estudios directamente llegado desde los CDC de Atlanta con los 75.000 primeros casos reportados en todos los Estados Unidos, solo tenía información de las 75.000 personas afectadas de COVID-19, solo un 10% escaso, 7.162, tenía información sobre el consumo de tabaco. Puede ser que haya una infraestimación del consumo de tabaco, además de otros factores no controlados. Por todo ello, esta información realmente no es muy conclusiva. Pero el último artículo de hace 4 o 5 días, del día 21 de abril, ya un poquito más de una semana, de un grupo francés, intentó solventar algunos de estos problemas, pero realmente no es así. Estudiaron 2 series, una hospitalaria y otra con pacientes de consultas externas, y compararon esas prevalencias bajas, como pueden ver en la diapositiva, del 4,4%, del 5,3%, con las de la población francesa, que es aproximadamente del 25%. Realmente este estudio intentaba ligar la evidencia epidemiológica existente hasta el momento, junto con la que ellos aportaban, con las hipótesis biológicas del efecto de la nicotina sobre algunos receptores nicotinérgicos. Entonces, bueno, este estudio es un preprint, como han podido observar. Realmente se trata de 2 series de casos, una hospitalaria y una hospitalarias y con consultas externas, y de prevalencia poblacional. Pero en las series hospitalarias la mayor parte de los casos son profesionales sanitarios, que no son exactamente la mejor representatividad de la población. Los sanitarios y los sanitarios franceses, por ejemplo, fuman mucho menos, se infectan mucho más por trabajar donde trabajan, y la proporción de fumadores es realmente mucho más baja que las de la población general. En estas series, además, se excluyeron los enfermos con COVID grave, y la prevalencia de tabaquismo en la zona poblacional de los hospitales incluidos es más baja que ese 25% de la población francesa. Por tanto, pensamos que también hay una infraestimación del consumo, y no se tuvo en cuenta, que esto es otro problema de las series, a los exfumadores, que pueden todavía presentar alteraciones que estén relacionadas con la capacidad de infectarse. Toda esta evidencia nos lleva a concluir que no tenemos realmente evidencia sobre la asociación del tabaco como factor protector de la infección. En términos que se utilizan, por ejemplo, por parte de la Organización Mundial de la Salud para clasificar los carcinógenos, diríamos que la evidencia epidemiológica es inadecuada. Lo que sí que sabemos, por otras enfermedades de otros coronavirus, el MERS y el SARS, que realmente los fumadores y los exfumadores tenían más riesgo de infecciones, tanto víricas como bacterianas. Por tanto, las conclusiones hasta este momento son realmente escasas, y las hipótesis biológicas, como hemos visto anteriormente, tampoco nos conducen por ahí. Por lo que hace referencia a la progresión de la enfermedad y de la gravedad, nos remontamos a los mismos estudios, las series de casos con sus limitaciones, pero utilizadas para un resultado que realmente sí que se pueden utilizar, porque aquí no se trata de comparar fumadores y no fumadores con y sin la enfermedad, sino fumadores y no fumadores que tienen la enfermedad, pero diferentes grados de enfermedad o diferentes resultados. Por ejemplo, de este estudio, que se hizo muy famoso por su publicación en el New England Journal of Medicine, podemos ver cómo la progresión a COVID-19 grave es casi 2 veces más probable entre los fumadores, ya sean actuales o exfumadores, que respecto a los nunca fumadores. Y lo mismo, un poco más exagerado, un riesgo 3,2 veces más grande de tener un desenlace que acabara en la unidad de cuidados intensivos, o con ventilación mecánica, o con la muerte. Estos estudios
los anteriores, más alguno más, fueron revisados en fecha reciente por nuestro compañero Constantin Bardavas. Hizo una revisión sistemática en la que solo incluyó 5 estudios, los publicados hasta ese momento, y vieron que realmente fumar estaba asociado con una progresión negativa y con peores consecuencias del resultado de la COVID-19. Mucho más recientemente, y esto también vuelve a ser un preprint, nuestro compañero Stanton Glantz y otro colaborador de Tailandia han revisado y metaanalizado 12 estudios. Hicieron la búsqueda el 6 de abril, el trabajo anterior de Bardavas es de mediados de marzo, 4 o 5 semanas después de haber revisado aquellos estudios ya había 6 o 7 más. Todos son series de casos o cohortes de pacientes, de casos con COVID-19, y la mayoría proceden evidentemente de China, había un estudio coreano y uno de Estados Unidos. En este trabajo, en el cual además los autores hacen un metaanálisis para combinar los resultados de los diferentes estudios, estadísticamente, podemos ver como la mayor parte de los resultados nos están indicando sobre un mayor riesgo, en este caso de progresión de COVID-19 en los estudios. Hay algún trabajo que sí que presenta una odds ratio por debajo de 1, que sería la hipótesis nula de no existencia de riesgo, pero la combinación de todos estos estudios, teniendo en cuenta además su tamaño muestral, nos lleva a una magnitud de una odds ratio de 2,2, es decir, 2 veces más riesgo, 2,25 veces más riesgo conjuntamente de tener una progresión hacia la gravedad de la COVID-19 en los pacientes fumadores respecto a los no fumadores. Este estudio, este metaanálisis, no está libre de problemas porque, de hecho, no pudieron separar fumadores actuales de exfumadores, porque la información original en los estudios no lo hacía así, solo 3 de ellos. También puede existir una mala clasificación del consumo y que muchos fumadores se hayan clasificado como no fumadores, porque no lo han comentado, porque no se ha recogido bien la información o porque no existía. Y además, este análisis conjunto es un análisis crudo, porque los resultados reportados en los diferentes estudios no estaban ajustados por potenciales factores de confusión. De todas maneras, estas limitaciones, que lo son limitaciones que lo que harían, en cualquier caso, es atenuar la fuerza de la asociación observada. Es decir, que ese 2,22 seguramente, en ausencia de estas limitaciones o controlando los posibles sesgos y factores de confusión, sería un poco mayor. Por lo tanto, creemos que los estudios clínico-epidemiológicos que nos hablan de la progresión de la COVID-19 realmente presentan algunas limitaciones metodológicas, pero de todas maneras sí que nos indican que la asociación del tabaco es un factor de progresión para la COVID-19. Es una asociación consistente y fuerte, una odds ratio de 2,2. No es para despreciarla y estadísticamente significativa, pero la evidencia de causalidad es todavía limitada. Por eso pensamos que hay que tomar estos resultados con cautela, aunque otras explicaciones también son poco probables. Muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Pues en este bloque hay un comentario de una persona que también pues es conocida seguramente por todos los ponentes, que es Regina Dalmau, que nos dice que por su experiencia está viendo que hay una infrarreportación del estatus de fumador, ¿no? Del tabaquismo entre los pacientes de COVID. Y claro, ha surgido la pregunta de cuál sería la mejor forma para hacer, digamos, el registro de este estatus. Y una segunda pregunta es si se ha visto alguna diferencia entre los fumadores actuales y exfumadores ya consolidados, pues 10 años o más años. Esta era la pregunta. Sí, muy brevemente. Empezaré por la segunda pregunta. Lo que hay que hacer es que contesta en parte la primera. No se dispone de información ni de fumadores y exfumadores, y menos de exfumadores teniendo en cuenta el tiempo que dejan de fumar, que sería muy interesante, porque podría, como se ha visto en otras investigaciones, cuando se considera el tabaco factor de riesgo, que hay un gradiente y una disminución también progresiva del riesgo de muchas enfermedades a medida que más años pasan desde que se dejó de fumar. Esa información en los estudios actuales no está disponible. De hecho, no está ni disponible, como comentábamos, solo en 3 de los estudios revisados por Glantz
se podían separar fumadores y exfumadores. Y eso lleva a las fuentes de información que se utilizan y de dónde sale la información. En el contexto clínico de una epidemia, preguntarle a un paciente si fuma o no fuma, una epidemia que causa mayormente también una neumonía, pues debería ser algo como bastante obligado. Seguramente en el contexto clínico eso es más difícil. De hecho, en muchos países la historia electrónica consta, en la historia clínica electrónica consta la variable consumo de tabaco e incluso número de cigarrillos al día, y para los exfumadores años o fecha en la que se dejó de fumar. Si eso se recogiera sistemáticamente y si se preguntara sistemáticamente y se anotara en la historia clínica, estaría disponible. También puede ser que los pacientes hayan dejado de fumar con el inicio de los síntomas o al inicio de la epidemia, y que en el momento del ingreso en el hospital digan que no son fumadores. Si no se les pregunta desde hace cuánto tiempo no son fumadores, evidentemente sabemos que no es lo mismo haber dejado de fumar hace 2 semanas que hace 2 años. Entonces yo creo que esa información es relevante. De hecho, ya algunas organizaciones han propuesto un set de preguntas que deberían incluirse sobre tabaco siempre en pacientes con sospecha de COVID-19. Gracias, doctor Fernández. Vamos a pasar la palabra a la siguiente ponente. La siguiente ponente es la doctora Cabezas. Nos hablará sobre la atención a la persona fumadora en tiempos de COVID en un primer bloque. La doctora Cabezas es doctora en medicina, es especialista en medicina familiar y comunitaria y en medicina preventiva y salud pública. Es máster de metodología de ciencias de la salud, ¿sí? Subdirectora general de promoción de la salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña desde el 2006. Paso la palabra a la doctora Cabezas. El micro parece que está desactivado. Vamos a ver. Ahora. Ahora, vale. ¿Ahora sí? Vale. Pues la idea sería que vamos... ¿Y estoy compartiendo la presentación? Porque hoy llevo un día... No, la presentación no se ve por ahora. Vale, estupendo. Espera, solo un segundo, ahora no sé qué me pasa. A ver. Aprovechamos para recordarles a todo el mundo que quiera hacer preguntas, que tienen el chat, por favor. Tendremos algunos minutos al final, por tanto, queríamos recordarles que pueden servir el chat y también a través de las redes sociales el hashtag #TabacCovid. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Vale, muy bien. Pues primero era agradecer al doctor Esteban Fernández y al Centro Colaborador de la OMS la posibilidad de compartir con ustedes esta visión sobre cuál está siendo la atención a la persona fumadora en tiempos de COVID. Entonces, estos son mis conflictos de intereses. Básicamente no tengo conflictos de intereses ni con la industria del tabaco ni con la farmacéutica. Bien, ustedes saben, en Cataluña, como creo que en el resto del Estado, la ayuda a las personas que fuman está inserida dentro de todo lo que es el sistema sanitario. Aquí en Cataluña más de 60.000 personas dejan de fumar cada año y eso se hace a través sobre todo de los centros de atención primaria, que están todos en el programa de atención primaria sin humo, pero también de la red de hospitales sin humo, de las unidades específicas dentro de los CAS, de la ayuda telefónica, de las farmacias, de las ONG, etcétera. Y hacemos una ayuda a dejar de fumar normalmente individual y grupal. Además, esta situación a principios de enero, con la inclusión del tratamiento farmacológico dentro de la cartera de servicios, pues recibió también un impulso. Y en todo eso aparece el COVID. Y aparece en diciembre,
nace prácticamente en Wuhan, en China, y se va extendiendo en menos de 3 meses a todo el mundo. Estos son los datos de hoy de la OMS, más de 3 millones de casos, más de 200.000 muertes confirmadas, 213 países afectados. Y entre ellos, uno de los países más afectados es España. Vemos los primeros casos a finales de febrero y a partir de allí, pues una curva epidémica, una primera curva muy clásica, pero con un componente enorme porque tiene un exceso de mortalidad, las curvas Momo, de más de un 66%, es bestial, con una distribución muy desigual según también las comunidades autónomas. Esto también, por ejemplo, se ha visto en Italia, el norte de Italia y el sur de Italia no tienen nada que ver, y con un tipo de enfermedad que tiene una parte muy importante de enfermedad moderada y leve, vista sobre todo en atención primaria, y con otra parte que tiene que ver con una atención más hospitalaria y en las UCIs. Pero teniendo en cuenta que lo que es la primaria está viendo mucha parte de esa enfermedad, y en mucha parte porque también los periodos, esa primera semana famosa en que el COVID puede pasar con síntomas leves y moderados antes de que se complique, también está en contacto con la primaria y también después de la hospitalización. En ese marco, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un montón de documentos, entre ellos este de marzo, de finales de marzo, que habla y revisa cuáles serían los servicios esenciales a mantener en una época en que una pandemia de estas características ha trastocado todo. Y aquí lo que dicen es que hay que mantener los servicios esenciales ligados con las enfermedades infecciosas, también los ligados con la salud reproductiva, por ejemplo, un parto no se puede retrasar, es en el momento que es. También la atención a las personas vulnerables, los niños pequeños, los adultos, las medicaciones, las pruebas complementarias y sobre todo el cuidado de emergencias. Por lo tanto, aquí no está la prevención, no está la prevención de crónicas, no está el seguir todo este tipo de tratamientos, etcétera. Eso al nivel de los diferentes países, o por ejemplo en España, que las competencias están normalmente en las comunidades autónomas, tiene su propia concreción. Y este es el documento que tenemos en Cataluña, que prácticamente transcribe el documento de la OMS, aunque ciertamente es quizá un poquito anterior, y que dice eso: hay que centrarse en situaciones de emergencia, hay que concentrar la atención sanitaria en estos casos en todo lo que no se puede retrasar. Por lo tanto, eso implica también dejar de hacer atención presencial y concentrarse solamente en COVID y en todo lo que es relacionado. En ese marco nosotros nos preguntábamos qué ha pasado en las consultas, se ha seguido haciendo algo de tabaquismo o no, y por eso hicimos una encuesta con muy pocas preguntas, una muestra no representativa. Utilizamos nuestros representantes territoriales de la red de atención primaria sin humo, y entonces le preguntamos a los profesionales de atención primaria por correo electrónico durante el mes de abril. Tenemos datos de toda Cataluña, son unas 183 respuestas. Lo que hemos preguntado es si han realizado intervención en tabaquismo, y vemos que a pesar de todo un 45% dice que sí. Esos son unas 83 respuestas, y cuando le preguntamos qué tipo de intervención, nos dicen que han hecho seguimiento a esos pacientes que estaban en proceso de cesación. Eso es un 90% de los que han dicho que hacían una intervención. También una parte de ellos hacían intervención oportunística, es decir, aconsejaban dejar de fumar a personas que no estuvieran ya en proceso de seguimiento, e incluso había inicios de nuevos tratamientos en una tercera parte de las ocasiones. Evidentemente el sistema de comunicación ha cambiado, prácticamente la atención en nuestros centros ha pasado a ser telefónica y telemática, a excepción de la atención urgente más relacionada con temas COVID o con temas de urgencia. Entonces, la gran mayoría de la atención se ha hecho por teléfono, una parte por e-consulta o correo electrónico, y en 6 de los casos nos han dicho que han hecho atención presencial.
También le hemos preguntado, y cuando habláis de COVID, cuando se hace esa atención telefónica, ese seguimiento a las personas con COVID, ¿le preguntáis por tabaco? Y 2/3 partes nos dicen que sí, claro que es una muestra de personas ya relacionadas con el programa Atención Primaria sin Humo. Nos dicen que sí la mayoría de las veces, un 20%, y que sí algunas veces un 47%. Tenía una parte de observaciones y aquí lo que nos dicen, solo voy a resaltar algunos comentarios, es que, por ejemplo, las noticias estas de la relación de la nicotina o que la posibilidad de que pudiera ser buena fue realmente muy visible para la población y que puede ser una excusa perfecta para continuar fumando. También nos dicen que, claro, la introducción del tratamiento farmacológico había hecho que hubiera bastantes seguimientos en marcha y que entonces eso ha posibilitado que las consultas telefónicas lo hicieran. Por último, 2 de ellos nos dicen algo así como el grado de aceptación que ha tenido el COVID en nuestro sistema sanitario, en nuestros centros de salud. La visualización, por ejemplo, de las personas que mueren en las residencias, en apoyo familiar, los compañeros de trabajo ingresados, toda la carga burocrática asociada hace que algunos profesionales piensen que no es el momento para trabajar en el tema del tabaco. Y otros dicen que no se percibe que eso sea un interés de las direcciones en este momento y que tendría que volverse a plantearse. Por último, y para resumir, diríamos que la pandemia de la COVID ha supuesto un estrés sin precedentes tanto para la sociedad como para el sistema sanitario, que ha tenido que reorganizarse y centrarse en unos servicios esenciales inmediatos y que, a pesar de la situación estresante y de la sobrecarga de trabajo, porque además han tenido que formarse en una enfermedad de la que nadie sabe nada, o al principio nadie sabe nada y ahora sabemos un poquito. Un porcentaje importante de profesionales, a pesar de eso, ha sido capaz de seguir ayudando a dejar de fumar, sobre todo a nivel telefónico y haciendo seguimiento, y que esto nos deja en una situación en que tenemos que recuperar un poco el tiempo perdido en prevención y va a ser difícil porque es una epidemia que está aquí pero que no sabemos cuándo va a acabar. Y simplemente muchas gracias y estoy a su disposición por si hay preguntas. Muchas gracias, doctora Cabezas. Han surgido diferentes preguntas, pero yo creo que eran más propias para dejarlas para el debate final, porque son muy genéricas y demás. Pero una pregunta que surge es precisamente que ante esta situación hay algún tipo de intervención que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea, si hay alguna idea, cómo se plantea las modificaciones que se harán en la intervención de los fumadores ante esta situación, en comparación con la de ahora? Porque sí que es cierto que es el comentario que ha realizado de que se ha tenido que no se ve como prioritario, ¿no? Sí, Para el fumador, ¿no? yo creo que en parte es bueno, tendremos que adaptarnos a toda esta consulta telefónica, tendremos que adaptarnos y de hecho no lo he dicho aquí, pero estos días los compañeros del GAT estaban compartiendo, por ejemplo, José Manuel de Asturias, que igual está en el webinar y luego nos lo puede decir, estaba compartiendo cómo las intervenciones grupales podían pasar a hacerse de una manera telemática usando tecnologías como las que estamos usando hoy. Es decir, hay mucha parte de intervenciones que vamos a tener que adaptar, que vamos a tener que utilizar nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo, también es cierto que vamos a tener que recuperar un poco la normalidad en nuestros centros de salud y hay mucha atención a crónicos que se ha dejado o que se ha ralentizado y que en este momento tenemos que ir recuperando progresivamente. Por lo tanto, yo creo que hay una parte que adaptaremos a las nuevas tecnologías y otra parte que tendremos que ir recuperando, porque al final en España se mueren 60.000 personas por tabaco, entonces eso es enormemente importante. No podemos dejar de ayudar y tenemos que utilizarlo en todas las vías. Muchas gracias. Vamos a dar ya la palabra al último ponente para este segundo bloque sobre la atención a la persona fumadora en tiempos de COVID. Tenemos con nosotros al doctor Joan Lozano. Joan Lozano
Es médico de familia, gerente de la Fundación de Atención Primaria y miembro del Grupo de Atención Primaria de Abordaje del Tabaquismo de la CANFIC. Con él vamos a escucharlo ahora mismo. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores que me den la oportunidad de poder explicar esta experiencia y de poder compartir con vosotros algunas cosas que hemos aprendido. En primer lugar, como podéis, voy a pasar. Esos son mis conflictos de intereses. Nada que ver con el tabaco, ni del bloqueo, ni de nada que parezca, y actualmente tampoco. Bien. La idea del proyecto que os voy a explicar, pues nace de una compañera de un centro de atención primaria en ver cómo podríamos complementar alguna de las acciones que la doctora Cabezas nos acaba de explicar que se estaba haciendo desde los centros de atención primaria. Y se nos ocurrió ofrecer una ayuda a dejar de fumar en tiempos de COVID, entendiendo que muchos pacientes se encontraban confinados en sus domicilios y, por lo tanto, utilizar alguna herramienta de la que ya disponíamos y algún otro elemento nuevo. Esta historia, pues rápidamente la comparto con la Red Catalana de Hospitales Sin Humo y con la Agencia de Salud Pública, y como podéis ver, pues estamos las tres instituciones desarrollando este. ¿Qué componentes tiene el programa que hemos llevado a cabo estos días? Pues en primer lugar, una guía interactiva que ya existía, una guía interactiva para dejar de fumar en un formato web, una guía de ayuda para dejar de fumar en 4 pasos, que es PDF, donde se van siguiendo las diferentes fases del proceso, y una app. Entendíamos que con estos 3 elementos llegábamos a un abanico importante de gente teniendo diferentes elementos a su disposición, desde PDF con todos los pasos a una aplicación web y acabando por una app. Pero de alguna manera queríamos mantener contacto, dentro de lo posible, con las personas que nos formulasen esas preguntas, esas inquietudes, o que realmente se plantearan dejar de fumar durante el confinamiento. Pues pusimos a disposición un correo electrónico y, respondiendo a ese correo electrónico, hay un grupo de personas, 15 profesionales sanitarios, médicos, enfermeras y psicólogos, y bueno, nos pusimos manos a la obra y dijimos, bueno, tenemos que hacer que la población conozca esta herramienta y que de alguna manera hagan uso de ella. El día 26 de marzo empezamos la difusión a través de diferentes redes sociales y diferentes cuentas, tanto del programa Sumo como del Hospital Sahum, nuestras cuentas privadas, y realmente en esos primeros días pues teníamos un número de consultas bajo. Cuando notamos un gran pico de consultas. A partir del día 1 de abril, el Departamento de Salud lanza una nota de prensa de la cual pues, se deriva alguna entrevista en alguna radio y aparece el proyecto que vamos a dejar de fumar en tiempos de COVID, aparece en diferentes medios principalmente. Y a partir de ahí es cuando, de alguna manera, pues empezamos a recibir más consultas.
el perfil de los usuarios, pues he de decir que de alguna manera es los datos que hemos podido recoger a través de ese contacto de correo electrónico. Por lo tanto, en muchos casos incompleto, pero que nos ha servido para poder evolucionar en el seguimiento y en el acompañamiento en el proceso de... Hemos recibido 44 consultas ayer, el 70% podéis ver eran mujeres. De esas 44 consultas, 18 actualmente están haciendo seguimiento. El resto, pues simplemente nos enviaban un correo electrónico donde mostraban el interés, pero luego no han seguido el contacto con nosotros y, por lo tanto, solamente estamos manejándonos con 18 en estos momentos. 2/3 de ellos son... Y la media de edad de todos los que han consultado, de los que nos han indicado su edad, pues está alrededor de los 45 años. De las 44 consultas, el perfil de consumo de cigarrillo eran unos 13 cigarrillos al día. 8 de ellos ya habían realizado algún intento previo. 8 declaraban haber reducido su consumo a lo largo del seguimiento de estos días y 9 personas durante estos días de seguimiento ya han marcado el día D. 2 de ellos tienen fecha para próximamente, a principios de mayo, y actualmente ya tenemos 7 personas que están sin fumar. Algunas de ellas desde el inicio del proceso, por lo tanto estamos ya a un mes sin fumar, y otros por una semana, 10 días, dependiendo del momento en el que marcaban. Principalmente los contenidos de los correos electrónicos que dirigíamos a estas personas, pues principalmente felicitar por iniciar el contacto con el proyecto y transmitir motivación y ayuda para acompañarles en el proceso de dejar de fumar. Tenemos un repositorio de documentos, motivadores, para ayudar a pasar los primeros días, bueno, materiales que habitualmente en la consulta presencial pues ya utilizábamos, y el correo electrónico como material de soporte para nuestra... Hemos realizado también, les ponemos deberes, tenemos que hagan el registro de sus motivos, que hagan el registro un día entero de cuándo fuman, cuál es la importancia, una serie de tareas que también en las presenciales se solicitan, y actualmente con el seguimiento los sucesivos nos comentan anécdotas divertidas, como tenemos una señora que nos está compartiendo su diario desde que empezó el contacto con nosotros, y bueno, nos cuenta lo que hace desde que se levanta hasta que se va a dormir, y la verdad es que yo creo que un poco a lo largo de estos días pues tenemos diferentes anécdotas de lo que nos van contando de los pacientes con los que hacemos seguimiento. Hemos realizado emails proactivos, es decir, no únicamente esperar a que nos sigan dirigiendo cuestiones o solicitando ayuda. Los días 6 y 20 de abril hemos enviado unos correos pues diciendo: oye, hace unos días estuviste en contacto con nosotros, ¿qué tal te va? ¿Cómo has avanzado? Y tal. También es cierto que eso nos ha ayudado a reactivar, y que alguno que probablemente no hubiera seguido el proceso, pues a la recepción del correo, pues estaba y seguíamos él. Bueno, para acabar rápidamente, yo creo que está siendo una experiencia gratificante para el grupo de los quimioterapeutas que estamos
compartiendo. Hemos hecho un calendario de guardias para contestar los correos electrónicos. Como no puede ser de otra manera, también tenemos un grupo de WhatsApp en el que comentamos algunos de los casos y nos vamos ayuda entre uno. Destacar también la rápida y la fácil coordinación entre las instituciones. Esa coordinación es histórica y, por lo tanto, en este proyecto, pues, podemos decir, los jóvenes tardamos 0, en ponernos de acuerdo y en lanzarlo adelante. También felicitarnos o valorar la buena acogida que está teniendo por parte de la Fundación. Algún detalle, también hay personas que están solas y que a través de los correos electrónicos pues también mantienen un contacto con él. Que la proactividad del equipo de profesionales aporta ese plus que comentaba antes para avanzar en el proceso de dejar de... Y nada más, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues estamos. Muchas gracias, doctor Lozano. Sí, han surgido diferentes preguntas. La primera es si se ha pensado, utiliza la videollamada, especialmente entre la atención primaria y hospitalaria para este servicio. Y hay interés en saber la aceptación de este tipo de intervención, especialmente entre los profesionales, que a lo mejor lo hacen por primera vez, y los pacientes que también se han visto un poco obligados a utilizarlo, también así, un poco por las circunstancias. Nos hemos planteado algún otro método, aparte del correo electrónico, que de momento no estamos desarrollando ni nos habíamos planteado la videollamada, pero es cierto que el tema se está alargando y probablemente, como decíamos al inicio, hay alguna metodología o alguna manera de atender a los pacientes que han venido en época de COVID, pero que con mucha alta probabilidad se quedarán entre nosotros. La segunda pregunta, Tony, te lo creerás, pero... La segunda pregunta era el interés, sobre todo, porque, claro, muchas veces se tiene que adaptar de urgencia una intervención que muchas veces pues, el propio profesional no había utilizado nunca o había utilizado poco, era una alternativa y ahora es casi la única que tiene en algunos casos, y hay personas que es también la única alternativa, me refiero a los usuarios, fumadores, hombres y mujeres. ¿Cómo ha sido esa aceptación? ¿Qué comentarios se ha recibido? Un poco era esta la pregunta. Yo creo que por parte del equipo de los 15 terapeutas, excepto alguna excepción, manejamos bastante bien la tecnología. Sí que es cierto que en algún momento hemos tenido tentación, si hubiéramos podido, llamar por teléfono a alguien, ¿no? Porque siempre te queda algo en el tintero o algún matiz que te gustaría aclarar. Y por parte de los pacientes hay de todo, como comentaba antes, algunos que, la mayoría, agradecen el encontrar a alguien al otro lado de ese correo electrónico y el poder compartir con nosotros pues, lo que ellos están viviendo en ese proceso de dejar de fumar, incluso alguien que escribe en nombre de su hijo para que ayudemos al hijo. Realmente se complica mucho la intervención y finalmente concluyó diciéndole que fuese el hijo que se dirigiera a nosotros. ¿Me oís? Hola, gracias yo creo que hemos tenido 4 excelentes ponentes en esta tarde de hoy. Nos hemos extendido un poco en lo que son las intervenciones y habíamos dicho que íbamos a dejar unos 10-15 minutos para preguntas que han surgido a lo largo de todo el webinario. Agradecer a estos 450 participantes que están siguiéndonos a través de YouTube del Instituto Catalán de Oncología, que muchos de ellos han enviado preguntas e intentaremos alargar la sesión de hoy unos 10 minutos para poder incluir algunas de las respuestas de los ponentes de los temas que han sido más repetidos o que realmente observamos que necesitan una respuesta inmediata por su importancia en estos momentos de esta emergencia por la COVID. Entonces, yo quería preguntar al doctor Soriano, de hecho es una pregunta que hemos tenido por parte de una de las participantes, es respecto a la administración de los IKEA, sobre todo en el ámbito de la atención primaria,
que son fármacos como por ejemplo el captopril o el enalapril que se utilizan muy frecuentemente. ¿Qué se debería hacer en el ámbito de la atención primaria en aquellos pacientes que se les está administrando y que tienen hipertensión arterial? Doctor Soriano. Muchas gracias, Cris. Sí, esta es una pregunta muy práctica y fundamental. La clave es que si un médico ha recetado un tratamiento, no se debe cambiar. Hay mucha gente que necesita este tipo de fármacos, los IECA u otros, para regular su presión arterial, para reducir sus factores de riesgo de enfermedad renal, cardíaca o pulmonar. Entonces, la clave siempre es que son necesarios para su mantenimiento. No se deben eliminar ni reducir. Y si tiene alguna duda, consulte con su médico para preguntar si hay alguna indicación, sobre todo si ha habido un contacto con un enfermo con coronavirus, porque las evidencias que tenemos hasta la fecha es que parece ser que precisamente, sobre todo en los fumadores, se incrementa, hay una regulación arriba, hay una upregulación de los receptores de estos fármacos, los ECA2, sobre todo en el epitelio pulmonar, y puede haber mayor riesgo si ese paciente hipertenso o cardiópata está en contacto con el virus, pero no debe modificar su tratamiento. Muchas gracias, doctor Soriano. Muy clara la explicación. También tenemos una pregunta que ha salido varias veces, dirigida al doctor Esteban Fernández. Querían preguntarle sobre el impacto del humo ambiental del tabaco en la enfermedad de coronavirus, si se ha estudiado, y también si se ha estudiado algo, es otra pregunta, pero también ha habido varios comentarios relacionados con el uso de cigarrillos electrónicos o otros productos del tabaco. Muchas gracias. He visto en el chat que iban apareciendo algunas de estas preguntas y la verdad creo que son muy interesantes. Respecto al humo ambiental del tabaco, el humo de segunda mano, el tabaquismo pasivo, no hay, que yo conozca, y hemos ido leyendo bastante, nada publicado hasta la actualidad. Y seguramente entronca con una de las preguntas y las respuestas que hemos hecho tras mi intervención. La mayor parte de la investigación que se ha hecho se basa en los registros administrativos, clínico-administrativos, de los pacientes ingresados. Y si el tabaco ya no se registra, recordemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, de 76.000 enfermos con COVID-19, solo un 10% disponían de información sobre tabaco, pues es fácil imaginar qué pasa con el tabaquismo pasivo. Quiero recordar que la Red Internacional de Hospitales Sin Humo recomienda, evidentemente, que en los sistemas electrónicos del hospital, en las historias clínicas electrónicas del hospital, se recoja tanto el tabaquismo, consumo de tabaco y sus formas, como también la exposición pasiva al humo del tabaco por parte de los pacientes que ingresan. Más o menos es la misma respuesta para el vapor, los aerosoles, mejor dicho, de los cigarrillos electrónicos. Se ha escrito y hay algunos estudios que hablan de un mayor riesgo también de contraer la COVID-19 en pacientes vapeadores, que está asociado al, aparte de que la mayor parte de ellos son exfumadores, pero recordemos que casi 2/3 de los vapeadores en estos momentos todavía continúan haciendo uso del tabaco combustible. Con lo cual ahí hay un mix y que yo tenga presente no hay ningún estudio clínico epidemiológico que asocie positiva o negativamente el vapear. Pero por las evidencias previas sí que sabemos que el vapeo causa algunos daños pulmonares, además de la epidemia que hubo en Estados Unidos, y que tiene efectos inflamatorios sobre el epitelio pulmonar. Muchas gracias, doctor Fernández. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Carmen Cabezas y de la experiencia en Cataluña, donde se está haciendo un seguimiento de lo que realizan los profesionales en estos momentos de emergencia sanitaria, haciendo seguimiento telemático a sus pacientes fumadores. La pregunta va dirigida a ella y quiere saber si hay evidencia o si hay igual de evidencia de la eficacia de este tipo de intervenciones telemáticas con las intervenciones que son presenciales. Si ella nos puede aclarar algo. Sí, bueno, las intervenciones en tabaquismo en general de cualquier tipo son
suficientemente efectivas cuando se hacen en atención primaria y cuando se hacen en el sistema asistencial. Entonces, hay evidencia de algunas intervenciones de seguimiento a distancia y hay estudios en marcha sobre este tema. Es decir, que siempre un contacto personal tiene un componente además añadido, pero una intervención a distancia, una intervención que normalmente es con un profesional que ya es el profesional de referencia de esa persona, tiene un efecto seguro, claro, y pensamos que puede funcionar perfectamente. Si me dejáis decir una cosa en relación al tema del dato del tabaco y el COVID. Yo creo una de las cosas es que cuando estamos haciendo también encuestas de seguimiento epidemiológico de los contactos, hay una serie de variables que se preguntan en los casos y en los contactos en los que aún no está incluido el consumo de tabaco. Yo creo que es una de las variables que sería importante porque se estudian diversos factores de riesgo o bien para la enfermedad o bien para la progresión, pero ni en la propuesta internacional ni en la propuesta que tenemos a nivel del Estado ni en Cataluña es uno de los datos incluidos. Y yo creo que estaría muy bien. De hecho, algunos de los profesionales que hemos hecho encuestas epidemiológicas lo hemos añadido nosotros de alguna manera proactiva. Y es cierto que en nuestra experiencia así anecdótica es que había relativamente poca gente que fuera fumadora, pero también es el hecho del factor este diferencial que se ha hablado también del hecho del esfumador y que sería muy importante el estudiar también la variable o también el hecho de ser exfumador, porque seguramente también está relacionado. Gracias, Carmen, porque de hecho hemos visto en el día de hoy que es muy importante monitorizar el consumo de tabaco, también el consumo anterior de tabaco en exfumadores y posiblemente, porque no tenemos aún evidencias, pero podríamos tenerlas, en estos momentos de confinamiento, la exposición al humo ambiental del tabaco, ahora que estamos con personas conviviendo en casa que pueden ser fumadoras y pueden estar fumando alrededor de personas vulnerables, no fumadoras como son personas mayores o bien niños. Entonces yo creo que podemos instar a todos los investigadores, al menos que nos estén escuchando, que si hacen algún estudio al respecto sería muy importante para aclarar aún más la situación y la evidencia que tenemos. Sí, ¿te dejas decir solamente una cosa muy pequeña? Y es que estamos haciendo una encuesta online sobre los efectos del confinamiento en relación a la salud, ¿no? Y una de las cosas que estamos mirando es si la gente ha cambiado el consumo de tabaco y si ha cambiado también, el hecho de que haya consumo de tabaco en el hogar. Y lo podremos relacionar con resultados de salud. Y ya tenemos unos 15.000 personas que nos han contestado, entonces yo creo que vamos a poder tener un poquito de información sobre este tema. Estoy convencida que necesitamos hacer más webinarios de estos. De hecho, para nosotros es el primer webinar que hacemos en la Unidad de Control del Tabaco y esto ha venido para quedarse. Seguramente tendremos bastantes otras posibilidades de informar sobre la relación entre el COVID y la nicotina y el consumo de tabaco. Y bueno, vuestros datos, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, nos pueden servir también para poner claridad al asunto. La última pregunta se la quería decir antes de concluir, y ya que nos pasamos por lo menos 10 minutos, se la quería decir también al doctor Joan Joan Lozano. Y más que una pregunta, es primero un comentario, porque han salido varias personas expertas en tabaquismo durante el chat, informando y recordando la presencia en nuestro estado de diferentes plataformas o ayudas telemáticas, incluyendo la APP Se Acabó y otras plataformas. Por lo tanto, aquí lo quería recordar. ¿Vale? Y al doctor Lozano le quería preguntar algo que ha circulado varias veces en el chat, que es, en esta ayuda que estamos haciendo, que se está haciendo en Cataluña, ¿se está haciendo algún tipo de ayuda telefónica o videollamada? De manera habitual, no. Es cierto que en el programa que de momento mantenemos vía correo electrónico con las personas que puede mantener esa comunicación, es cierto que tenemos una excepción, como suele haber en todos los proyectos, siempre hay la excepción,
y es una señora de una edad mayor que insistía en que quiere dejar de fumar mientras está confinada, pero digamos que el ordenador, el correo electrónico y la tecla pues no le eran muy fáciles y se está utilizando el teléfono tal y como se hace en muchos centros de atención primaria y en creo que también, o seguro que sí, y por lo tanto hemos utilizado Pues muchas gracias, Joan. Queríamos concluir, el doctor Esteve Fernández quería concluir. Yo quería agradecer a los 4 ponentes la claridad en sus explicaciones. No nos hemos ajustado al tiempo, hay que decirlo, pero creo que ha sido nuestra primer webinar y nos podemos sentir satisfechos de esta primera experiencia. Además, también quería agradecer a mi compañero coordinador de este primer webinar, al doctor Baena, y muy especialmente ha estado también ayudándonos Olena Tigova, coordinando todas las preguntas del chat, de modo que nos pudieran llegar de forma puntual para que poder lanzarlas y preguntarlas a los ponentes. Y con ello paso la palabra al doctor Esteve Fernández, quien dará por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que yo también quería acabar de agradecer al resto de ponentes la participación, no solo por el rato bueno que hemos pasado ahora, sino por el sufrimiento que hemos tenido los 4 o 5 días previos preparando una cosa así que para todos, acostumbrados a videoconferencias, pero no a este tipo de webinars, pues era una nueva experiencia. Esperamos que desde el Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco, del Institut Català d'Oncologia, que el seminario, que el webinario haya sido de provecho para las 50 personas que en algún momento ha habido conectadas. Yo creo que es una muy buena experiencia, gracias a todos. Personas de toda España y de otros países del continente latinoamericano, de Guatemala, de México, de Uruguay, de Chile. Vaya, la verdad es que nos hemos sentido abrumados y desbordados, y la verdad es que reitero el agradecimiento a todos los ponentes y evidentemente a todas las personas que habéis asistido a este webinario, que como nos recordaba la doctora Cristina Martínez, al principio estará disponible en el transcurso de unos días, seguramente a partir del próximo lunes, en el canal de YouTube del Instituto Catalán de Oncología. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente.